Hola chicos, hoy vamos a hablar de la meiosis. La semana pasada veíamos en clase y os dejé un vídeo cuyo enlace os mando en un correo electrónico, el vídeo de la mitosis. La mitosis y la meiosis son procesos muy distintos. Recordamos que la mitosis se refiere a la división del núcleo de una célula normal o somática, como esta que he dibujado aquí. Esta es, por ejemplo, una célula epitelial de la piel, ¿vale? Que tiene aquí sus microvellosidades. Puede ser, por ejemplo, la célula del interior del conducto nasal, ¿vale? Dentro de la nariz, ¿vale? Que tienen cilios en su superficie, en la parte apical, en la parte que da a la luz al exterior del tubo, ¿no? Y por la parte basal, por la parte donde la célula se asienta, pues hay otros tipos celulares. Entonces, esto para que os imaginéis un poco cómo son las células de verdad de nuestro cuerpo. Tienen más o menos este aspecto, algunas de ellas, las epiteliales. Todas las células de nuestro cuerpo, ¿vale? Decíamos que las células somáticas, casi todas las células somáticas, la otra eran las de tipo reproductor, somática o reproductora, las somáticas tenían 46 cromosomas. Para dividir su núcleo, cuando entran en división, tienen que dividir el núcleo y el citoplasma. El núcleo se divide por el proceso llamado mitosis y el citoplasma utiliza la citocinesis, ¿vale? Bien, ahora ya sabemos cómo se da lugar a nuevas células somáticas, pero ¿cómo produzco yo un óvulo y un espermatozoide? Porque recordemos que es imprescindible mantener el número de cromosomas de la especie. Tiene que mantenerse constante, tiene que seguir siendo generación tras generación 46 cromosomas. Entonces, para formar el nuevo ser que procede del cigoto, este cigoto tenía que tener también 46 cromosomas, para lo cual el óvulo y el espermatozoide que lo forman deben tener 23 cromosomas cada uno, para que al unirse tengamos un cigoto de 46 que se va a multiplicar y multiplicar y multiplicar por división celular y va a seguir teniendo, todas las células del nuevo ser van a seguir teniendo 46 cromosomas. Entonces, el proceso en el cual yo obtengo óvulo o espermatozoide como fruto se llama producción de gametos, ¿vale? La producción de gametos, que consiste en que la célula madre de los gametos, que se encuentra en los ovarios y en los testículos, estas células madre, que están en estos lugares, van a dar lugar a los gametos, para lo cual se someten a un proceso, sufren un proceso en el cual, un proceso de división especial, que además de producir muchas células, varias células, hace que todas esas células descendientes tengan 23 cromosomas. Y ese proceso se llama meiosis. Vale. En cada meiosis partimos de una célula madre de gameto y va a dar lugar a 4 células hijas o gametos. Si esto sucede en el cuerpo de la hembra, son óvulos, y si sucede en el cuerpo del macho, son espermatozoides. Es decir, vamos a ver. Primero, la célula madre dará lugar a 4 células hijas
y ellas luego van a madurar para desarrollar las cualidades típicas del óvulo y del espermatozoide. Es decir, nada más producirse la meiosis, las células a las que se da lugar pues todavía no tienen el cilio y el flagelo del espermatozoide, pero van a madurar y lo desarrollarán. Y a los óvulos recién producidos pues también les hace falta madurar un poco antes de estar listos. Recordad que eso sucede ya en los genitales. De esto os han hablado en el tema 9, en tercero de ESO, en biología y geología. El tema de la reproducción. Así que bueno, voy a cambiar de folio para hablar del proceso de la meiosis exactamente. Pizarra limpia. Bien, pues como os decía, tanto en el caso de varones como hembras, machos como hembras, mejor dicho, partimos de una célula madre que debe tener 46 cromosomas. Para simplificar, voy a representar una célula madre con muy poquitos cromosomas, para que sea más fácil entender cómo lo hace. Vamos a dibujar un núcleo en el cual hay 2 cromosomas y ahora en otro color, en lápiz, otros 2 cromosomas, ¿vale? Estos son 2 parejas de homólogos. Son homólogos entre sí y estos 2 en lápiz son homólogos entre sí. ¿Qué significa esto? Pues que estos 2 cromosomas hablan de la misma información, tienen la misma información, pero distinta secuencia. Es decir, aquí a lo mejor me habla del color de la piel y aquí también me habla del color de la piel, pero aquí me puede decir moreno y aquí me puede decir blanquito, porque este procede de la mamá y este otro procederá del papá, cada uno de un progenitor distinto. En este caso, igual, ¿vale? Vamos a mirar solo lo que sucede para 2 parejas de cromosomas en la meiosis y vamos a imaginar que esto sucede para las 23 parejas de cromosomas. Entonces, como podemos observar, aquí ya he dibujado el material genético duplicado, ¿vale? También recordamos que en interfase un cromosoma tiene este aspecto, mientras que luego, antes de duplicarse, el material genético se enrolla. Mentira cochina esto que acabo de decir. A ver, que no lo he explicado bien. No es antes de duplicarse, es antes de dividirse, ¿vale? Explico esto otra vez. En interfase, esto ya lo hemos explicado en otros vídeos, pero bueno, quiero que lo repasemos. En interfase, el ADN o material genético, cromosoma, está así. Es una hebra simple y está desenrollado. Luego, hay una etapa antes de la división del núcleo, antes de la mitosis, que se llama fase de síntesis o fase S. Lo que pasa es que eso no nos lo explican en el cuarto de eso. Se ve en cursos posteriores. Pero bueno, hay un momento en el que se duplica el ADN y en ese caso sigue desenrollado y digamos que se copia y permanece unido por el centrómero. Y luego, al ya producirse, al ir a dividirse, o sea, división de algún tipo, ya sea mitótica o meiótica, ya sea para mitosis o para meiosis, entonces es cuando se condensa, ¿vale? Ahora sí, está más clarito, así. Vale. Pues ya estamos en ese paso.
¿vale? Esta sería la profase 1 de meiosis. ¿De acuerdo? En metafase 1 de meiosis, los cromosomas se colocan perfectamente. Aquí ya estaban muy perfectos, la verdad que los he puesto ya muy perfectos, podían estar un poco más imperfectos, pero digamos que se colocan así en mitad, en el ecuador de la célula. El núcleo ya no estará, ¿de acuerdo? Y lo que sí estarán serán los centriolos organizando el uso acromático para separar los cromosomas. Fijaos que en mitosis no pasaba esto. La mitosis era tal que así. ¿De acuerdo? Para que comparéis. Sin embargo, aquí se colocan los homólogos por parejas en el ecuador. Esa es la diferencia, ¿vale? La diferencia importantísima. Y ahora vamos a ver anafase 1 de meiosis. Se separan, se van hacia los polos. Y en la telofase ya tenemos los cromosomas en su lugar y el núcleo se reforma. Se terminan por dividir esas dos. ¿Vale? Estas son las resultantes de la primera etapa de la meiosis. Esta sería la primera etapa de la meiosis. Y ahora hay una segunda etapa, porque recordamos que vamos a producir 4 células hijas. Vamos a ver el proceso para solo una de estas, es decir, a continuación de la primera etapa de meiosis, las células resultantes van a sufrir otra división, pero nosotros vamos a verlo solo para una de ellas y vamos a tener en cuenta que a la otra, a esta, va a pasar de lo mismo, va a seguir el mismo proceso. Me ha pasado otra vez, es que soy muy ordenada. La profase de meiosis, esto también se llama profase, pero es la profase 2, porque es de la segunda etapa. Los pongo súper ordenados los cromosomas. No estarían tan ordenados, ¿vale? Estarían un poquito más a su manera. Pero bueno, en profase 2 de meiosis nos encontraríamos esto. Pasamos a la metafase. Ya el núcleo desaparece, ¿vale? El núcleo aquí iría desapareciendo. Aquí también. Aquí colocamos, los cromosomas se colocan en el ecuador de la célula y los centriolos están ya también en los polos preparados. Porque claro, los cromosomas están aquí en el ecuador
precisamente porque los centriolos los están posicionando gracias a los microtúbulos que forman. No es casualidad, no van ellos y se ponen solo en el ecuador de la célula. Vale. Y en la anafase 2 de meiosis, aquí no lo he puesto, meiosis, pues van a dividirse, ahora sí, van a separarse las cromátidas hermanas y van a ir migrando hacia los polos de la célula. Y ya por último, en telofase 2 de meiosis, tendremos los núcleos ya otra vez formándose y ya por fin la dotación cromosómica dividida por 2 en estas son células precursoras de gametos, ¿vale? O gametos inmaduros. Que luego tiene que pasar un proceso de diferenciación, ¿vale? Para dar lugar a todas las estructuras del óvulo maduro y a todas las estructuras de un espermatozoide funcional. Y bueno, pues este es el procedimiento. Espero que os haya resultado claro, dentro de lo posible, fácil, sencillo. Y ya sabéis que si tenéis dudas, las preguntamos en clase o podéis incluso pues, preguntarme por correo electrónico o también en los comentarios del vídeo. Porque así cada persona que vea el vídeo puede ver vuestra pregunta y la respuesta que yo os he dado. En fin, espero que lo veáis pronto y seguiremos haciendo ejercicios sobre esto en clase, así que espero que estudiéis y resumáis la teoría correspondiente, en este caso, a las páginas 36 y 37 del libro de texto. Un abrazo a todos, nos vemos mañana.